Como elegidos de Dios, sus santos y amados, revístanse de sentimientos de profunda compasión. Practiquen la benevolencia, la humildad, la dulzura y la paciencia. En este momento comienza un programa para dos. Así es, si pensaste en un matrimonio, acertaste. Porque aquí damos inicio a un espacio que será edificante, informativo y espiritual. Estás escuchando Casados y Felices. Hola a todos, Dios les bendiga, a toda la audiencia que nos escucha a través de la DCR 103.1 FM y que nos ve también a través de las diferentes plataformas de las redes sociales. Estamos dando inicio hoy a este programa Casados y Felices. Estamos alegres y contentos de estar hoy con estos hermanos muy especiales, con este matrimonio muy especial, y le damos la bienvenida pues a mi hermano César Guifarro, nuestro hermano César Guifarro y su esposa Gina. Bienvenidos, hermanos. Es un gusto tenerles acá. Gracias, Ulises. Es una bendición poder estar aquí en este momento para poder compartir las cosas que Dios ha hecho en medio de nuestras vidas como esposos. Y siempre que tenemos la oportunidad como esposa de compartir hacia matrimonios, hacia parejas, siempre tenemos un mismo comienzo y decimos, no somos un matrimonio perfecto. Todavía estamos en el proceso que Dios está haciendo en nuestras vidas cosas cada día diferentes, enseñándonos, acoplándonos, aún después de casi ya 23 años de casados. Y es una bendición poder estar y compartir, y esperemos que el Espíritu de Dios pues nos pueda edificar a todos los que nos están escuchando en esta tarde. Muy buenas tardes a todos. Nuevamente es un privilegio el poder estar delante de ustedes colaborando con el reino del Señor, ¿verdad? Declarando lo maravilloso y bueno que Él puede hacer en la vida de aquel que decide creerle. Nos sentimos alegres como matrimonio de poder nuevamente estar delante de ustedes y declaramos que el Señor está tomando control de esta reunión, esperando que todo sea de edificación de principio a fin. Amén. Creemos que así será. Y es que este programa es como el nombre Casados y Felices para los matrimonios, para llevar temas de edificación para los matrimonios que vienen comenzando o pueden tener muchos años. Y es muy interesante, muy importante lo que decía César, de que no venimos a vender un matrimonio perfecto, ¿verdad? Incluso entender que venimos ante el Señor a presentarlo. Y el tema de hoy es un matrimonio fundamentado en Jesús. Y se trata de eso, de entender que nuestro matrimonio no es perfecto, sino que nuestro matrimonio debe estar fundamentado en Jesús, que es la mayor muestra de la gracia. Amén. Y de eso se trata nuestro matrimonio, ¿verdad? La Biblia nos dice que nosotros los esposos debemos de amar a nuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella, ¿verdad? Que murió en una cruz por ella. Cristo ciertamente murió por la iglesia. Nosotros somos la iglesia, pero estamos seguros de que la iglesia no merecía el amor de Cristo para morir en una cruz, ¿verdad? Pero Él lo hizo por amor a nosotros. Amén. Y de eso se trata, ¿verdad? En el matrimonio la práctica de la gracia de Dios es importante para los conflictos que vivimos día a día, ¿verdad? Para los malos entendidos. Y es que la verdad que pueden pasar años, como decían ustedes, ¿verdad? Y siempre hay conflictos, siempre van a haber malentendidos. De repente cuando recién casados somos los príncipes azules, ¿verdad? Así es. Como dice, allá, nos vamos destiñendo. Nos vamos destiñendo. Es como la camisa barata que me destiñó, dice. Pero la verdad es que el matrimonio es necesario en la práctica de la gracia. Si Dios nos tratara a nosotros, ¿verdad? Como nos merecemos, simplemente donde estuviéramos, ¿verdad? Así es. Es bien difícil. Y la Biblia dice en Efesios 2:8, por gracia sois salvos
por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Amén, así es. Nadie debe gloriarse. O sea, como decía mi esposo al principio, no venimos a decirle somos los mejores. Somos personas ordinarias con defectos, con virtudes, pero que hace 22 años nuestro fundamento eran nuestras fuerzas, eran nuestras batallas. Nuestra confianza estaba puesta en lo que los dos podíamos hacer. Ahora mismo les puedo decir, el fundamento ha cambiado y es Cristo Jesús. Lógicamente ha habido un cambio, ha habido una transformación como pareja. No somos los mejores, estamos todavía siendo tallados, porque Dios de esa manera trabaja, a medida nosotros le permitamos. Lógicamente, el entender quién es el fundamento en nuestras vidas nos hace ser mejores siervos, nos hace ser unas personas que desean hacer la voluntad de Dios. Amén. Y hacer la voluntad de Dios significa imitar a Dios, ¿verdad? Claro, indudablemente, cuando Cristo es el fundamento, le damos a Él que tome el lugar que le corresponde en nuestras vidas. Y quiero ser totalmente transparente. Cuando uno se equivoca, cuando uno realmente no hace las cosas como Dios quiere que las hagamos, entonces el fundamento no es Cristo quien lo está haciendo en nuestras vidas, sino que es el enemigo quien está haciendo en nuestras vidas. El fundamento debe ser el principal cimiento que debe de tener un matrimonio. Y como dice el lema del programa, para poder ser casados y felices, debemos de tener a Cristo en medio de nuestras vidas. Este tiene que ser el fundamento principal. Lo que pasa es que nosotros muchas veces no somos muy dados a encontrar el fundamento correcto por nuestra naturaleza pecaminosa, y mucho más en una sociedad donde las influencias debemos de estar muy prestos y abriendo mucho nuestra mente y nuestro corazón a que el fundamento sea Cristo, porque nos dejamos influenciar por malos fundamentos. Y sin temor a equivocarme, y en la sociedad en donde nosotros hoy vivimos, y más en nuestro departamento, el machismo es muy profundo. Cuando somos niños, de pronto nos dicen no llores porque los niños no lloran, los hombres no lloran y no deben de llorar. Es un fundamento mal ubicado. Un fundamento bien ubicado con la palabra de Dios hace que un hombre desde niño tenga que comenzar a ser sensible, y principalmente a Dios y también a los demás. Pero aplicando esto al matrimonio, hermano, cuando nosotros no damos que el fundamento sea Cristo, no le permitimos a Dios que sea el fundamento de nuestras vidas Cristo, entonces lo que hacemos es agarrar argumentos. Y comenzamos nosotros a vertir criterios y decir, si yo no tengo la culpa, yo no tengo que estar. Si ella fue la que se equivocó, en el caso de nosotros los hombres, ella es la que tiene que pedirle perdón. Y comenzamos a argumentar situaciones totalmente erróneas en nuestras vidas, que lo que van haciendo es alimentando el rencor, el resentimiento y el odio en medio de las parejas y en medio de nuestras vidas. Y nosotros mismos con Gina hemos experimentado ese tipo de cosas, y lo que estamos hablando es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Desde que partimos a que Dios formara el fundamento, nos ha tocado tragar, nos ha tocado aguantar, porque sabemos que es Cristo quien debe ser el fundamento. Pero para llegar a eso debemos de entender que tenemos que darle esa prioridad a Dios en nuestras vidas, para que Él tome el control, para que Él pueda de una u otra manera comenzar a vertir y hacer las cosas que debe hacer en nuestras vidas. ¿De qué forma? Dándole el primer lugar. Se encargará de moldeando y de haciendo las cosas que debe de hacer. Amén. Es que la verdad que cuando venimos al Señor, eso hace la diferencia. Cuando Cristo se vuelve el centro.
Y por eso el tema, hablamos del fundamento de Jesús en medio de nuestro matrimonio, y lo venimos hablando en otras semanas, la importancia de Jesús. ¿Y por qué tocamos ahorita también este tema? Porque pues está la Navidad, todo, pero la Navidad es el nacimiento de Jesús. Y con ello la esperanza, como se hablaba en la semana pasada, para nuestras vidas y para nuestro matrimonio. Porque lo que hoy dice César, lo que hoy dice Gina, no sería así si no hubiese llegado el Señor a sus vidas. Y hubiera comenzado con ese pero acepto nuestro fundamento, que sea Jesús. Estamos fundamentados en la arena, en la roca. Pueden venir las tempestades y seguimos fundamentados. Nuestro matrimonio toma el ejemplo, como les decía, de Jesús, de cómo Jesús amó a la iglesia. Y ese es nuestro ejemplo, ¿verdad? Y lo comentaba, lo comentaba anteriormente, y eso está en Efesios 5. Y voy a citarlo, ¿verdad? Porque estamos hablando de este tema por la importancia de la gracia en nuestro matrimonio. Como decía, ¿verdad? Eso nos permite aceptar que mi esposo tiene esta cosa, mi esposa tiene esto, somos perfectos. No decían el inicio. Pero en el Señor, en la gracia del Señor, Él nos permite poder desenvolvernos bien, podernos crecer en una relación de amor, de unidad, para glorificar su nombre. Amén. Dice Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, así, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Oiga, qué interesante, ¿verdad? Así como Cristo eso dice, después nos dice, así los maridos deben amar a sus mujeres. Y dice, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. O sea, qué gran, y hablábamos la otra vez que qué gran barra que nos han puesto, ¿verdad, hermano? O sea, amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. Y porque entender, ¿verdad? Que el punto que decía ahí es para presentarla a sí misma santificada. Y tocaba un tema importante, lo del machismo, por ejemplo, ¿verdad? Y cómo en nuestro departamento nos decimos que los reclamando, llegar como ese dictador, porque así tiene que ser. Sí. Y no se trata de eso, nos damos cuenta. Aunque cualquiera dice que tomando la Biblia, dice, a mujeres someter a su marido y lo agarran, ¿verdad? Pero no se trata de Cristo primero. Y la respuesta de mi esposa a eso es una respuesta del amor que yo le presento a ella. Entonces, por eso esa relación que no es algo forzado, sino es un amor. Qué bonito, ¿verdad? La comparación que hace Jesucristo, que debemos de amar como Cristo. O sea, si a nuestro cuerpo le duele algo, nosotros buscamos la manera de quitar ese dolor, ¿cierto? Si a nuestro cuerpo está insatisfecho de algo o tenemos la necesidad de algo, intentamos saciarlo y hacernos y para sentirnos felices. Esa comparación con nuestro cuerpo y con la iglesia, yo creo que es el compromiso más fuerte que Dios quiere hacer, y ese ejemplo lo está poniendo para ilustrarnos y enseñarnos lo que debemos de nosotros hacer. Dicen que, bueno, la mujer es la corona de nosotros los hombres, ¿verdad? Si queremos ver cómo estamos nosotros, tenemos que ver cómo está nuestra mujer y así poder de una forma determinar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Ahora, ¿qué pasa cuando esas cosas no son las adecuadas, no son las correctas? ¿Qué pasa cuando no le damos el lugar, como hablamos anteriormente, al Espíritu Santo para que pueda orar en nuestras vidas? Y eso tiene una respuesta.
Esto tiene una réplica en la vida de las personas, porque en algún momento debemos de cortar las maldiciones generacionales que podemos obtener. Y hablando de nuestra sociedad, ¿verdad? Que podemos haber obtenido de acuerdo a lo que nos han enseñado, a lo que nos han dicho y a lo que el mundo realmente nos ha querido ilustrar de lo que es un verdadero hombre. Pero el verdadero hombre en Cristo es aquel que ama a su mujer como su cuerpo y como la iglesia. Eso es lo que le dice la palabra. O sea, no es algo que lo estamos inventando. Está sumamente claro, ¿verdad? Amén. Podemos entender que el fundamento es aquello donde descansa. Por ejemplo, los ingenieros o los albañiles, cuando van a construir, ellos vienen y excavan, hacen cimientos para que el edificio donde ellos van a construir sea un edificio donde las fisuras no lo hagan caer. Y de repente eso es lo que pasa en nuestras vidas. Si el fundamento no está siendo el correcto, que es Cristo Jesús, entonces nosotros podemos desanimarnos. Como pareja, y como decía, estamos hablando del machismo, también podemos hablar del feminismo, que queremos que las cosas se hagan como nosotros creemos que deben de hacer, no de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces es ahí donde realmente podemos ver que es necesario que nuestros cimientos estén cimentados en Cristo, que nuestra fe sea la que predomine en nuestro matrimonio, en nuestros hogares. No todo es color de rosa, pero la carga es ligera cuando Cristo ocupa el lugar que le corresponde en los hogares, en los corazones, porque entendemos que debemos de agradarle a Él con nuestras palabras, con nuestros hechos. Y así como decía César, eso trasciende a nuestros hijos y rompemos cadenas generacionales de maldición sobre ellos. Entonces, por eso la motivación correcta debe ser esa en nuestras vidas. Y la palabra de Dios es tan clara que dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, esto es lo que podemos ver y necesitamos, como le voy a hablar a las mujeres, como mujeres, permitir que Dios excave en nuestro corazón qué es lo que realmente estamos estorbando nosotros para que haya un crecimiento, para que Dios sea el fundamento de nuestras vidas. Será nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestro pensamiento, porque de repente nuestras emociones también juegan un papel importante y que en nuestras vidas, donde no permitimos que la gracia, como decía usted, se manifieste. Así es que qué bonito de todo esto, la verdad que esto hace la diferencia. Ciertamente, cuando no permitimos que Jesús sea el fundamento, sea el fundamento de nuestro matrimonio, no existe porque nuestra relación con Jesucristo está, de lo que somos salvados, como lo leímos, está fundamentada en la gracia. En ningún momento Jesús nos ama más por algo que hagamos, o porque lo merezcamos más, o nos perdona porque fuimos buenos nosotros, más, no, es por obra, ¿verdad? Es por nuestra gracia. Y nuestra relación con Cristo y el hecho de estar bien y ser redimidos en el Señor depende de eso. Y al ser el matrimonio, un ejemplo, ¿verdad? Debe ser tomado, el matrimonio, el ejemplo de Cristo, la gracia tiene que predominar en nuestro matrimonio. Y eso es lo que hace mucha diferencia, ¿verdad? Entonces, como matrimonios cristianos, vamos aprendiendo, ¿verdad? A implementar esta gracia en medio de nuestro matrimonio. Dice, la gracia es tratar a las personas mejor de lo que se merecen. Así como Dios nos trata a nosotros, ¿verdad? Que nos da más de lo que merecemos. Amén. ¿Verdad? Y a medida entregamos nuestra vida al Señor y por ende nuestro matrimonio al Señor, vamos aprendiendo eso. Porque ciertamente, como dicen, no somos personas perfectas. No.
equivoca, hay quienes se equivocan, Ulises se equivoca. Pero en el mundo, la equivocación es algo para pleito y podemos decir, no, que yo no le hago porque yo no le voy a dejar eso a ella, ayudarle porque es que ella me hizo esto, no me atendió y no me puso comida, entonces hoy no la voy a ir a traer. Entonces, en el mundo estas veces, Sí. y más cuando uno está peleado, por dar un ejemplo, ¿verdad? Ujú. Pero hay otras cosas, ¿verdad? O la mujer puede decir, uy, no lo voy a cenar, no lo voy a dar de cenar, le voy a dar cualquier cosa porque hoy nos peleamos, ya me gritó, ¿verdad? Vuelvo, ambas cosas de los ejemplos que dimos son malos, ¿verdad? No debemos de hacer eso. Pero como cristianos, nuestra reacción viene a ser diferente, ¿verdad? Y para la necesidad de romper y saber de que yo debo amar, en mi caso debo amar a mi esposa, porque sino porque es la mujer que el Señor escogió para mí, que me dio a mí. Y como esposo, tomarla como esposa, viene a ser mi papá. Amén. Así es, así de claro. Entonces, no es de esperar que mi esposa sea perfecta. No puedo venir yo y pedir que mi esposa sea perfecta porque yo he recibido por gracia. Amén. Estábamos, hermano Ulises, en una oportunidad juntamente con mi esposa compartiendo nuestro testimonio, parejas, matrimonio. Y en un momento de eso, no sé, salió de mi corazón decir algo y digo lo siguiente: si hay algo que Gina tiene 1000 defectos. Y una mujer que estaba allí, no sé si Gina se acuerda de eso, en las personas que nos estaban escuchando, dice, qué grosero. Esta fue su expresión, que dice. Y el complemento de lo que yo estaba diciendo era que esos 100 defectos que tiene, porque los tiene, es perfecta, pero tiene 1000 virtudes. Y muchas veces nosotros miramos más los defectos que las virtudes. Esa es la gracia de Dios. O sea, cuando nos casamos, y como decía usted, hermano Ulises, al comienzo, somos los príncipes azules que poco a poco con el tiempo nos vamos destiniendo, ¿verdad? Porque tal vez estamos ya realmente sacando lo que realmente somos, o de pronto de lo que realmente no sabíamos que teníamos. Pero que cuando nos juntamos o nos casamos con la persona que tenemos a nuestro lado y entendemos que no somos compatibles en muchas situaciones, comienzan las fricciones, comienzan los problemas. Entonces es ahí donde se necesita la gracia de Dios para poder entender al de mi alrededor, y en este caso a mi esposa, que necesito tener gracia porque Dios me perdona a mí y por lo tanto también debo de perdonarla a ella, porque Dios me entiende a mí y me ama a mí como soy, con todos los defectos que tengo. Entonces de esa manera debo de amar yo a mi esposa, sabiendo que también es una obra en proceso de perfección en la obra de Jesucristo. Esas son las cosas que debemos visualizar y entenderlas para saber cómo es la gracia y el amor de Jesucristo en medio de nuestra vida. Y entender algo más allí, fíjate. Entender que así como mi esposa, y entender que ella es humana, debo entender algo primero yo, que yo también lo soy. Y que yo estoy en el mismo proceso. ¿Y cómo voy a venir a poder yo exigir perfección si yo no puedo darla tampoco? O sea, en realidad es saber de que yo también, yo doy gracias, pero también voy a necesitar de esa gracia de parte de mi esposa. Tal vez yo aprendo a aceptar a mi esposa, como decías vos, estas cosas son diferentes, tal vez no nos compaginamos, y llegar a aceptar, pero no solo aceptar así como que, no, sino que es aceptarla y amarla, así, ¿verdad? Entendiendo que ella por el otro lado hace lo mismo, porque Claro. En la misma historia, 100 defectos y tenemos nuestras virtudes. Pero de eso se trata, ¿verdad? Y en la Biblia el Señor nos manda a amar a nuestros enemigos, ¿verdad? Oiga la palabra ese en Lucas, ¿verdad? La teníamos ahí. Lucas 6, 27. Sí, lo tengo. Sí. El título es El amor hacia los enemigos y la regla de oro. Dice Lucas 6:27. ¿Y por qué leemos la palabra de Dios? Porque este es el manual de vida de todos los que creemos en Dios. Dice, pero a vosotros los que sois, que oís
Os digo, amad a vuestros enemigos y haced el bien a los que los aborrecen. Bendecid a los que los maldicen y orad por los que los calumnian. Al que te hiera en una mejilla, préstale también la otra. Y la que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Y cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¿Y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. Amén. Y más adelante, oye, qué bonito esto, o sea, y dice, usted no han de preguntarle a las personas, y dice, pues, si están de matrimonio, porque están hablando de amar a nuestros enemigos. ¿En qué caso? Mi esposa es mi enemiga, ¿verdad? En algunos casos a veces sí pareciera, ¿verdad? Pero dice más adelante, en el 35, antes bien amad a vuestros enemigos y haced bien, prestad, no esperando nada a cambio, y vuestra recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. O sea, como les digo yo, ay, pero ¿por qué hablar de enemigos aquí? Y amarlos, no. El punto es, imaginemos lo siguiente, esta regla también se aplica en nuestro matrimonio. Claro. Y si Dios nos manda a amar a nuestros enemigos, a orar por ellos, a ayudarles si podemos ayudarles, a tolerarlos, a entenderlos, cuanto más a nuestra esposa que no es nuestro enemigo, ¿verdad? Esto de amar a nuestros enemigos es gracia, de eso se trata, ¿verdad? Entonces, cuánto más no aplicarla con nuestra esposa, en el caso de la mujer con su esposo, ¿verdad? Es importante esto, y para que esté la gracia del Señor en medio de nosotros, para que hayan dos cosas importantísimas para que nuestro matrimonio crezca, para que nuestro matrimonio avance y para que nuestro matrimonio a veces también salga de hoyos que llegamos a caer a veces, y es el perdón y la tolerancia. Amén. ¿Verdad? Porque a veces podemos tener temporadas difíciles en nuestro matrimonio. Sí. Y usted, amigo, hermano, hermana, si está ahí escuchando y su matrimonio está tal vez en eso que de verdad que no, la respuesta es el Señor. La respuesta es Jesús, para poder tener esa gracia y para que se pueda reflejar ese perdón y esa tolerancia en medio de eso. ¿Amén? Amén. Amén. Por eso es tan vital saberlo, saber, hermano, que es por gracia que hoy estamos. Que si bien es cierto, el fundamento es Cristo, pero debemos de practicar todo lo aprendido. Es vital en nuestros matrimonios. Me recuerdo en mi caminar, y se lo digo por experiencia. Antes era enojo, todo. Ahora el fundamento de la fe que está en mi corazón me hace amar a mi esposo en medio de errores, en medio de debilidades, en medio de situaciones difíciles. ¿Qué hago ahora? Orar. Quizás antes lo que buscaba era contender con él, ¿verdad? Ahora no, porque el fundamento que es Cristo y que es a través de la fe, me hace entender por el Espíritu Santo que debo amarlo, que debo ayudarlo, porque la Biblia habla de la mujer sabia que edifica su casa. Entonces es ahí donde yo realmente debo entender y practicar todos los días. Entender que el fundamento de mi hogar, de mi matrimonio, es Cristo Jesús a través de la fe que yo pueda tener y de la gracia divina. Pero también poner en práctica la palabra de Dios. Porque difícilmente yo voy a amar en mi humanidad si no practico lo que la palabra de Dios dice. Debo de amar a nuestro enemigo. Y nuestro esposo no es nuestro enemigo, porque la palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Lógicamente, entendemos eso cuando venimos y rendimos a Dios todo argumento, porque es totalmente diferente el fundamento al argumento. Nosotros argumentamos, no, él es el culpable, él es aquí, él es allá, yo tengo la razón. El fundamento nos hace entender que Cristo
debe ocupar el primer lugar. Por lo tanto, debo de dejar rencores, debo de dejar rencillas con mi esposo y ponerme a orar a orar por él y buscar la ayuda divina. Yo creo que toda pareja y a todos los que nos están escuchando, creo que me darían mucho la razón. Todos tenemos diferencias. Todos tenemos diferentes temperamentos, diferentes caracteres, diferentes opiniones, diferentes criterios sobre situaciones. Pero todo tiene que radicar en una sola cosa, que el fundamento tiene que ser Dios. Y cuando Dios es el fundamento, tenemos que ceder a lo que Dios quiere hacer en medio de nuestras vidas. No podemos darle ni abrir puertas más grandes al enemigo. Y como lo decía mi esposa, el perdón debe de estar siempre en nosotros. Así como Dios nos perdona a nosotros, debemos de perdonar a nosotros, a nuestras esposas. Y olvidarnos de quién tenga la culpa. Jesucristo fue a la cruz por amor. ¿Tenía la culpa de amarnos a nosotros? Él tenía solamente amor hacia nosotros y por eso fue a pagar nuestros pecados a la cruz. Amén. Dios no tuvo la culpa. Los culpables de todos los pecados somos nosotros. Eso es lo que debemos que pensar e intentar comenzar a cerrar los círculos. El resentimiento, el perdón, no debemos de hacer que crezca en nosotros. Hoy en día lo más fácil es decir, busquemos un abogado y divorciémonos, separémonos. Ya no puedo estar con esta mujer. Eso es lo más sencillo. Huir de las situaciones. Pero también déjeme decirle que no son los hijos los que deben de sostener una relación matrimonial, sino que debe ser el amor el uno por el otro. Los hijos solamente son un complemento de ese amor de Dios. Pero debemos dar la oportunidad a que Dios obre en nuestra vida. Y yo no sé si hay alguien que en esta tarde nos está escuchando y que tiene dificultades. Lo primero que debemos de decirle es crea en Dios y deje que Dios obra en su vida. Y déle la oportunidad al Espíritu Santo que le ministre y reconózcalo como su Señor y Salvador. Y sobre todo, nosotros los hombres por nuestra naturaleza de pronto creemos que las sabemos todas. No es así. Es muy importante buscar el consejo en personas que puedan edificarnos y que nos puedan guiar. A nosotros como pareja, hermano Ulises, nos ha tocado, y con la edad que tenemos, nos ha tocado venir y buscar consejo por situaciones que no nos hemos puesto de acuerdo. Pero desde que comenzamos a hacer eso, las cosas comenzaron a mejorar. Porque también comenzamos a darle la oportunidad a Dios que fuera el fundamento en nuestro matrimonio. Amén. Y es que en los matrimonios hay fisuras que son necesarias taparlas, repararlas. Y de repente no nos damos cuenta. Y eso le venía yo diciendo a César, porque antes nosotros discutíamos y yo me iba, agarraba maletas y que me iba. Entonces, ahora no. Ahora entiendo que yo debo de ir a mi habitación, doblar rodillas y orarle al Creador. Buscar la presencia del Señor para que Él me guíe a toda verdad. Ayer me decía una hermana, hermana, ya no aguanto. Y le decía yo, no, sea valiente. Dios puede hacer grandes cosas. Si usted le permite, es necesario creerle a lo que Él ha dicho en su palabra. Lógicamente, cuando ponemos a Dios en primer lugar, Él hace. Dios hace en nuestras vidas porque Él no nos va a obligar a hacer cosas, pero Él sí va a mostrar su misericordia porque Él no se cansa de bendecirnos. Él alarga su brazo siempre para recogernos con amor. Y eso es lo que hoy les podemos decir. Hemos entendido que Dios debe ocupar nuestro primer lugar en nuestro hogar, en nuestro corazón, sobre todo, para poder ser mejores esposos, mejores siervos, mejores padres. Cuando Cristo llena nuestro corazón y sacia nuestras vidas, nosotros no necesitamos más nada.
Él nos da la sabiduría, nos capacita y nos hace entender las sendas a seguir. Por lo tanto, yo creo que eso es lo que debemos anhelar. Si ahorita mismo están escuchando y creen que no hay esperanza, hoy les podemos decir, el fundamento debe ser Cristo. Cristo nos ama, Cristo nos levanta, Cristo nos transforma. Lógicamente tenemos que hacer nuestra parte, porque eso también debemos permitirle a Él ser nuestro Señor, ser nuestro Redentor y Salvador, porque por amor a usted, por amor a mí, Él hizo ese hermoso sacrificio para hacernos entender que hay alguien que nos ama y que nos va a levantar y que nos va a esforzar. Amén. Y me llamaba tanto la atención todo lo que decían. Y sabe, hay algo muy importante que mencionaba, ¿verdad? Y decía la hermana Gina, es cómo ella reacciona, ¿verdad? Como ella compartía, cómo ella reacciona antes y cómo reaccionaba antes y cómo reacciona ahora. Y es que de eso se trata, o sea, en nuestra fuerza no podemos. No podemos. Al ir usted al cuarto y orar es decir, Señor, es en tus fuerzas, es en tu entendimiento, no es en mí, no es en mi capacidad. Y eso es lo que debemos de entender, ¿verdad? Cuando ponemos a Cristo que sea la cabeza, cuando permitimos al Señor, a Jesús que sea el Señor de nuestra vida, y no solo el Salvador, sino el Señor de nuestra vida, decimos, no es en nuestra fuerza. Nuestro matrimonio ya no está en nuestra fuerza, no está en nuestro entendimiento. Entonces tal vez por mucho tiempo estuvimos intentando y trabajando en nuestra fuerza, ¿verdad? Aquí cuántos problemas, y tal vez nos peleamos y después nos volvemos a pelear, o quedaba ahí la semillita del rencor, y después cuando menos acuerdan nos tiraban el bombazo, o nos tirábamos nosotros, después habíamos. Y eso es lo normal en un matrimonio que no conoce al Señor. Y no quiere decir que todavía a veces no nos pase, porque somos humanos. Claro. Pero sí llegamos a entender que no es en nuestra fuerza, y la mejor solución primero es ver a la cruz. Amén. Y correr a Él. Y correr. Ver a Jesús. Decir, Señor, no puedo. Señor, yo sé que digamos, así diciendo, yo ya no aguanto este hombre, Señor, dame la fortaleza. Ya no aguanto esta mujer. También puede decir, usted que puede estar ahí, lo hacemos como dice, pero también puede estar pensando, y lo ha dicho, ya no aguanto este hombre, ya no aguanto esta mujer. Y es que en su fuerza no puede. No podemos. No se puede. No se puede. En nuestras fuerzas no podemos. Es necesario correr a Jesús, ir a Jesús y permitirle que logre. Porque yo ciertamente, es una pregunta sencilla. Gina y César, si Jesús no fuera el Señor de sus vidas, hoy, si ustedes no hubieran conocido, ¿estuvieran todavía? ¿Creen ustedes? Si a mí me preguntan eso, a mi esposa, con seguridad, y les digo a ciencia cierta, en un 100% que no. Y yo lo he dicho a ella y lo he compartido, ¿verdad? Pero yo le pregunto a ustedes, si Cristo no hubiese puesto la mano en medio de su matrimonio, si no hubiera orado en César, no hubiera en China, ¿creen ustedes que estuvieran todavía ahí como están hoy? Eso tal vez Ulises te lo contesta, Gina. Ya le voy a dar la oportunidad, porque ya me lo venía diciendo y la voy a dejar que lo haga. Solo antes de que ella conteste, quiero contarte algo. Un día después de un tiempo de crisis nuestra, de dificultades, de discusiones, de pleitos feos y muy desagradables, me paré y le dije a Gina, este barco lo remamos juntos o se hunde, pero depende de usted y de mí. No le dije nada más, diciéndole, Dios tiene que ser el que ayude en esto. Conteste, hermana Gina. Casualmente veníamos hablando de eso, porque veníamos hablando de lo que era el fundamento. Y le decía yo he sido de las personas muy calladas, pero muy orgullosa, o sea, muy resentida, no orgullosa, muy resentida. Entonces le decía a César, y no aguantaba mucho, entonces le decía yo a César, mira César, si Cristo no hubiese sido el fundamento en mi vida, porque a diferencia de los dos, yo siempre he perseverado en el Señor. Entonces le decía yo, si César, si yo no hubiese perseverado en el Señor,
difícilmente hoy estuviéramos juntos, hoy estuviéramos contando las maravillas de Dios. Entonces eso veníamos hablando, pero entendimos esa parte, o sea, si Dios no hubiese resuelto nuestras vidas, Ulises, creo que cada uno, le digo, estuviera él por allá y yo por acá, quizás nuestros hijos sufriendo. Y hoy podemos ver la gracia y la misericordia de Dios. Mis niñas son unas niñas especiales, mis varones, unos niños todoterreno, niños buenos, podemos decir, o sea, no perfectos, pero hijos obedientes, y hijos que nos ayudan, y lógicamente ellos sufrieron la parte nuestra, que había muchas diferencias, que muchas veces hubo gritos, que muchas veces hubo separaciones, nos miraban serios. Entonces todo eso fue difícil, pero cuando entendí esa parte, yo me acuerdo que, como decía César, yo busqué consejería porque entendí que yo no podía sola, que necesitaba la intervención de Dios en nuestro hogar, porque yo lo quería y yo no quería destruir mi hogar ni la estabilidad de mis hijos. Entonces, perseveré, lógicamente hice mi parte, busqué ayuda en el momento que necesité. Y Dios en su gracia divina, no puedo decir más con eso. Y entendí que el matrimonio no es un contrato, es un pacto con Dios. Por lo tanto, debe de cumplirse. Si yo quiero hacer la voluntad de Dios, debo obedecer, porque de eso se trata la gratitud a la gran misericordia de Dios. Debe haber en mi corazón gratitud por el favor recibido. Y yo he recibido más de lo que yo merezco, porque quizás no era la mujer perfecta y porque no le obedecía al Señor, quería luchar en mis fuerzas. Pero hoy les puedo decir, hay un Dios sobrenatural que hace las cosas nuevas en aquellos que decidimos creer, en aquellos que le ponemos a Él como el fundamento de nuestras vidas, como el Señor y Redentor, el que todo lo puede y que todo lo hace. Perfecto. Y creo que ciertamente las personas que tal vez nos conocieron desde antes y nos ven ahora han notado el cambio, ¿verdad? Y se ve el cambio y especialmente las personas que miran todo de primera fila, nuestros hijos, ¿verdad? Y esos son los que notan, ¿verdad? Los cambios. Porque yo, como les digo, recuerdo también cómo a veces, recuerdo así, se los digo, en un pleito así, como es, de esos feos y todo, con mi esposa, y nos peleamos y gritando y fuerte, ¿verdad? Y de repente, bueno, terminó la discusión, uno por su rumbo, otro por ahí en la misma casa, y de repente encuentro a mi hija llorando. Y yo le digo, ¿qué te pasa? Y me dice, no, que estoy tan peleando, y me conmovió eso, ¿verdad? Y como digo, eso nos hace, nuestros hijos ven de primera. Y como hablábamos, no es que nuestro matrimonio está, pero ciertamente a medida que le vamos permitiendo al Señor obrar en nuestras vidas, vamos aprendiendo a manejar esos conflictos, porque amigos y hermanos, no vendemos a vender un matrimonio que nunca va a tener un conflicto con su esposo o con su esposa. Lo va a tener, te lo aseguramos. El Señor nos dijo, ¿verdad? Que en este mundo vamos a tener aflicción y vamos a tener problemas, pero confiar que vencido el mundo. Cuando esa es la promesa de nosotros, que tenemos para nosotros, mejor dicho. Entonces, van a tener más conflictos, sí van a haber diferencias, sí, pero a medida uno va buscando en el Señor, te va permitiendo, Él va siendo nuestra guía, Él va siendo nuestra ayuda, y vamos manejando de mejor manera esos conflictos para poder vivir casados y felices, ¿verdad? Y bueno, y cerrando esto, pues, no sé si pueden compartir, hermana Gina, usted algunas palabras para las mujeres, esposas que están ahí, ¿verdad? Y usted también, César, pues algunas palabras cortas de aliento, de esperanza, ¿verdad? En base a lo que ustedes, a su misma testimonio, ¿verdad? Usted a las mujeres, a las esposas, usted a las esposas, ¿verdad? Para motivarles a esas personas que tal vez hoy están viendo, como decía César, pensando el divorcio es la solución, ¿ya? Ana A las que me están escuchando y creen que no hay esperanza, les puedo decir,
sí la hay. Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario por usted, por su familia. Pagó un precio alto, pero lo hizo para demostrar que Él es capaz de transformar y guiar a las personas que deciden creerle. Dios alarga su misericordia y también nos redime de todo pecado. Mujeres, no están solas. Dios está con ustedes. Buscadme y me hallaréis, dice un canto muy hermoso que necesitamos buscarle con todo nuestro corazón. La fe es acción, por lo tanto debemos movernos a buscar las soluciones necesarias en el tiempo correcto, pero la mayor motivación debe ser hacer la voluntad de Dios. Dios puede transformar sus vidas, Dios puede darle la fuerza, Dios puede darle esa valentía para enfrentar cuando venga tempestad a sus vidas. Dios puede ayudarle a estabilizar su matrimonio. En Dios hay solución, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero dígale, como decía David, examíname. Permítale que excave el Señor en su corazón y que quite amargura, que quite resentimientos, falta de perdón, porque eso impide el fluir del Espíritu Santo en sus vidas. Una separación, un divorcio marca la vida de una persona para toda la vida. Yo quiero hablar a aquellos hombres que me están escuchando y decirles, hay esperanza en Cristo. Pero para que esa esperanza esté, debemos de rendirnos a Él, creer en Él y dar el paso que debemos de dar para mejorar la situación matrimonial que de pronto estén atravesando y que sea dificultad, sea tan grande, pero no es tan grande por el amor y la gracia que Dios tiene para nosotros. No importa la condición en que estés, no importa lo que te hayan dicho, no importa que te digan que hayas sido un mediocre, uno que no sirve para nada, uno que no debiste haber nacido. Para Cristo sí importas. Y Dios quiere levantarte y engrandecer su reino en medio de tu vida, pero tienes que tomar la decisión. No es un hijo, como lo decía anteriormente, o unos hijos lo que deben de sostener una relación matrimonial. Es el amor, primeramente, a la pareja y el amor a Cristo en medio de ellos para que puedas salir adelante. Anímate y esfuérzate y sé muy valiente, porque Dios quiere hacer algo diferente en tu vida, pero tú te necesitas tomar la decisión. Dios no va a obrar si no le das la oportunidad, si no abres tu corazón a Él no va a hacer nada. Y no creas lo que el enemigo te diga, porque sí hay esperanza si tú crees en Dios, mi hermano que me estás escuchando. Amén, gloria a Dios. Y rapidito ahí para terminar vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, Padre. Bendecimos, Señor, tu nombre, te exaltamos. Te damos gracias por estos hermanos que han venido a compartir, Señor, su testimonio. Padre, las grandes obras y cosas que tú puedes hacer en la vida de nosotros. Oramos por cada matrimonio que está escuchando, Señor. En el nombre de Jesús oramos para que sea tu Espíritu Santo obrando en cada esposo, obrando en cada esposa, para que ellos puedan entender que sin ti, Señor, nada podemos hacer. Amén. Que ellos nada pueden hacer, que su respuesta y su solución está en Cristo. Señor, revélate en medio de sus corazones, en medio de sus mentes, Señor, y llénalos de tu amor, llénalos de tu perdón, llénalos de tu gracia, Señor, para que ellos puedan amar a sus esposos y esposas, puedan perdonar a sus esposos y a sus esposas, Señor. Pero que sobre todo que tú seas el centro de sus matrimonios. Te bendecimos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Hermanos, muchas gracias. Ha sido una bendición. Con esto terminamos este programa y los esperamos, amigos y hermanos, en nuestro próximo programa Casados y Felices, todos los jueves a las 4 p.m. a través de DCR 103.1 FM. Adiós. Bendiciones. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Gracias por escuchar Casados y Felices. Y si te gustó,
Recuerda compartir la transmisión y enseñársela a alguien que amas. Esto fue Casados y Felices, solo por DCR. Los mejores postres